Hola, ¿qué tal amigos? Familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo están pasando? Sí, yo sé, seguimos en medio de una pandemia o plandemia, depende de qué tan conspirativo eres. Pero bueno, en medio de todo esto seguimos vivos y eso es suficiente para poder agradecer. Recuerda esto, recuerda que esto no es eterno. La pandemia, la crisis, lo que sea por lo que estés pasando, no es eterno. En cambio, Dios y su palabra permanecen para siempre. Así que tranquilo. ¿Y qué tal si empezamos de una vez? El episodio de hoy está basado en el libro de Juan, capítulo 6. Y si eres de las personas que te gusta comer a lo grande, te gusta pedir el combo grande y las papas grandes, la bebida grande, este es tu episodio favorito. Jesús alimenta a los 5,000. Vamos a leer Juan capítulo 6 versículo 1. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Juan nos ubica en el tiempo al señalar que estaba cerca la Pascua. Y esta es la primera de las 3 Pascuas que narra en su evangelio. Pero, ¿qué es la Pascua? Para los judíos si no es la más importante, es una de las fiestas más importantes. Era una temporada de posibilidades. Ellos recordaban cómo Yahvé, cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, y al estar Jesús en medio de ellos, quizás esta fecha despertaba en ellos nuevas posibilidades. ¿Llegaría la liberación del Imperio Romano en forma de ese nazareno hacedor de milagros? ¿Acaso sería él su Moisés y los dirigiría a una tierra prometida? Seguro esperaban que así fuera. Habían visto las señales que hacía y ya sabían sobre las sanidades y cómo enseñaba. Ya había un grupo enorme de seguidores que estaban pendientes de él. Y en un momento Jesús se percató que la multitud no había comido. No llevaban comida con ellos tampoco y no había un McDonald's cerca o un Cars o una carreta donde pudieran comprar comida. Allá había cerca de 12,000 personas, quizás un poco más. La Biblia narra 5,000, pero sin contar mujeres ni niños. Y esta enorme masa de gente tenía hambre. Vamos a leer versículo 5. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente. Esto grábatelo. No tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Versículo 8. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Felipe, un tipo práctico, miró a la multitud, seguro escuchó lo que decían entre ellos, los comentarios de tantas barrigas hambrientas, así que respondió a Jesús sin pelos en la lengua: ¿sabes qué? No tenemos lo que necesita para superar esto. No tenemos el dinero, ni el presupuesto, ni la logística. Nuestra capacidad no tiene la habilidad de alimentar a tantas bocas. Y si leemos entre líneas, podemos ver que se repite 3 veces la frase toda esta gente. La primera, la pregunta de Jesús: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Versículo 5. La segunda respuesta de Felipe: aunque trabajemos por meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente.
Y número 3, la idea de Andrés para comenzar con el almuerzo que el niño había ofrecido de los 5 panes y los 2 peces. Pero esto, ¿qué era para toda esta gente? Jesús reconoció a toda esta gente. Felipe no vio ayuda para toda esta gente. Y Andrés tuvo una idea, pero se quedó corta ante el rostro de toda esta gente. ¿Y cuál es tu propia versión de toda esta gente, mi amigo? Podría ser desde todos estos deberes que debo terminar, toda mi tesis, todo ese trabajo que debo realizar, y se puede ir hasta lo más perturbador como toda esta quimio, todas mis deudas, todos estos problemas, toda esta depresión. No importa lo que sea, pero la demanda es mucho más grande que la oferta y terminas sintiéndote sin esperanzas como Felipe y tan insuficiente como Andrés. A veces nos gustaría pensar que los discípulos pudieran responder con un poco más de fe. Después de todo, ya habían caminado con Jesús, habían visto convertir el agua en vino, habían visto sanar a los enfermos, habían visto a un paralítico que llevaba 38 años caminar. ¿Por qué no ver un poco más de confianza? Más de nosotros no podemos, pero tú sí puedes, Jesús. Pero ni Felipe, ni Andrés, ni los otros que también estaban ahí mostraron un poco de chispa. Su mirada estaba fijada en el problema, la cantidad de gente que había y sus limitaciones en lo poco o casi nada que tenían, debido a los 5 panes y 2 peces. No habían sido capaces de mirar a Cristo, y Él estaba ahí parado. No podían estar más cerca, podían verlo, podían escucharlo, podían tocarlo, y no se les ocurrió pedirle ayuda. Sin embargo, como siempre, Jesús puso manos a la obra. Versículo 10. Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo cantando a los hombres zumbaba alrededor de 5,000 hombres. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después Jesús hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos de la multitud había dejado después de comer de los 5 panes y 2 peces. Puedes imaginarte esta escena. Es como cuando vas a visitar a tu mamá o tu abuelita, o si te llevas bien a tu suegra, y ella te atiende y te da tanta comida que ya no puedes más, que no vuelves a comer en 3 días porque has comido demasiado. Había tanta comida que recogieron 12 canastas de sobra. Quizás un pequeño guiño de Jesús, una canasta por discípulo, como algún recordatorio en especial. El desafío imposible de alimentar a toda esta gente se convirtió en el inolvidable milagro de toda esa gente alimentada. Y quizás este es el mensaje de instrucción del Evangelio en sí. Lo que no podemos hacer, Jesús sí puede. Los problemas que estamos enfrentando son las oportunidades para que Jesús pueda trabajar. Si ves tus problemas solo como dificultades y dolor, te convertirás rápidamente en un ser amargado y enojado. En cambio, si ves tus problemas como oportunidades para confiar en Dios y su capacidad para multiplicar lo que le des, entonces hasta lo más pequeño toma importancia. ¿Estás enfrentando 12,000 problemas? Y antes que revises tu cuenta bancaria o tu billetera, antes que comiences a rendirle homenaje al problema, antes de descartarte a ti mismo, voltea y mira al que está contigo. Fija tu mirada en Jesús,
Primero, Él puede ayudarte y hacer lo imposible. Simplemente necesitas entregarle lo que tienes y mirar cómo Él obra. Presta atención en esto. Vamos al versículo número 11. Jesús tomó entonces los panes. Y ahora yo te pregunto, ¿era necesario que tome los panes? ¿Realmente tenía que usarlos? Acordémonos que era Dios. ¿Por qué no solo orar y que descendiera maná del cielo? ¡Wow! Eso sí hubiera sido una señal. Imagínense, cerca de la Pascua, los judíos con hambre y el Mesías orar y que tuvieran maná, hubiera hecho un clic con Moisés y hubiera creído enormemente en él. Pero sin embargo, él decide usar la canasta del niño. Así que, ¿qué tienes en tu canasta? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que tienes para ofrecer? Quizás me vas a decir, no, es que sabes qué, Andrés, yo solo tengo una guitarra vieja. No, y además no toco muy bien. Mira, ¿sabes qué? No tengo los equipos. No, yo no tengo la computadora, el celular, las cámaras, los programas para poder producir eso. No, yo no soy lo suficientemente bueno. Yo apenas puedo hablar con las personas. No, yo no tengo estudios teológicos, no he ido a un seminario. Y es que, no, ¿sabes qué? Mira, yo gano muy poco. ¿Cómo voy a poder ayudar a las personas si yo gano poco? No. Y es que no, ¿sabes qué, Andrés? Yo no canto muy bien y me da vergüenza. Lo que tienes en tu mano, lo que Dios puso en ti, mi querido amigo, eso es lo que tú tienes que usar. El equipo que tengas, úsalo. Aprende a sacarle todo el provecho que se puede. Tu talento no perfeccionado, úsalo. Después de todo, ¿quién somos nosotros para decirle a Jesús que lo que tenemos es muy pequeño? Dios puede tomar algo muy pequeño y convertirlo en algo muy grande. Dios usó el llanto de un bebé para conmover el corazón de la hija de Faraón. Usó una onda y una piedra para derribar a un gigante. Usó 3 clavos y una cruz para redimir a toda la humanidad. Y si Dios pudo convertir 5 panes y 2 peces en un buffet para más de 12,000 personas, ¿qué crees que puede hacer con lo que tú tienes en tus manos? Déjame te cuento una historia. Hace unos años atrás yo trabajaba en un banco, era supervisor y una de mis funciones de realizar era un proceso que en palabras sencillas sería como escanear cheques. Déjame y te cuento un poco para que puedas entender la dinámica, cómo funciona esto. Imagina que tú vas al banco y tienes un cheque y lo depositas en tu cuenta. El cajero te entrega un recibo, tú te vas y después de cierto tiempo tu cheque se hace efectivo y ya puedes utilizar el dinero. Pero hay un proceso detrás de eso, ¿no? Y es que una persona toma ese cheque, lo escanea, lo sube al sistema para que puedan validar las firmas, para que puedan ver si tiene fondos y todo eso, ¿no? Si está bien llenado y todo eso. Pero ¿qué pasaría si ese cheque nunca fue escaneado y no fue subido al sistema? ¿Cómo podría el banco acreditarle los fondos a una cuenta de un cheque que no existe, que no hay en el sistema? Y ese es en ese preciso contexto donde a mí se me presentó un inmenso problema. Recuerdo que tomé los cheques de todos los cajeros y estaba a punto de escanearlos y mi puesto quedaba fuera del área de seguridad, no era un lugar abierto. Y yo estaba a punto de escanearlo y no recuerdo bien, pero me llamaron necesitaban verificar algo, entonces yo me moví y dejé los documentos encima de mi escritorio y se acercó a alguien ahí, no sé, creyó que era dinero o algo y se robaron todos los cheques.
No me di cuenta sino hasta más o menos en la tarde porque no estaba tratando de cuadrar una información, ¿no? Y se robaron todos esos cheques. Y wow, resumiéndote muchas cosas, alrededor de la suma total de todos estos cheques llegaba a cerca de los $240,000. $240,000 que se habían quedado sin ingresar en el sistema. Y peor aún, es que alguien tenía que hacerse responsable por esa cantidad de dinero o por esos cheques. Y ese alguien era yo. Wow, estaba muy asustado. Recuerdo que estaba muy asustado. Le comenté a un compañero de otra área y le dije, ¿sabes qué? No me va a alcanzar la vida para pagar esa cantidad de dinero. Me enfoqué en el problema primero. También llamé a un abogado para consultarle qué podía hacer, para saber si era legalmente que me podían cobrar ese dinero o no sé. O sea, estaba tan asustado que no sabía qué hacer. No sabía cómo encontrar esos cheques, no sabía qué podíamos hacer. Y simplemente me puse a orar. Recuerdo que lloré, estaba preocupado y estaba orando. Y bueno, después se nos ocurrió una manera de poder solucionar el problema, y era que si de alguna manera las personas que habían ido a depositar los cheques tenían una copia de esta, podíamos escanear esta copia y poder ingresar en el sistema para que podamos cobrar los cheques. Esa era una manera. La otra manera era que las personas que habían ido, si tenían otro cheque, que nos den otro cheque y así podríamos, no sé, cobrarlo. Pero esta segunda era mucho más complicada porque la persona podía decir, ¿sabes qué? Yo ya te di el cheque y verás tú lo que tienes que hacer. No, no es mi problema. Y es verdad, no es mi problema. Pero bueno, yo estaba ante ese tremendo problema y le decía a Dios, ¿qué puedo hacer? Y solo tenía números de teléfonos y el teléfono para poder llamar. Y así que decidí entregarle mis 4 panes y 2 peces a Dios. Y empecé a llamar. Empecé a llamar a las personas, les expliqué lo que había sucedido a algunas empresas y bueno, gracias a Dios, muchas de ellas tenían copias. Entonces me mandaron las copias vía mail, las imprimimos, las escaneamos y así íbamos recuperando valores y la cifra iba disminuyendo. Fue un proceso largo, nos demoramos cerca de un mes. Y bueno, ya habíamos, acortando la historia, ya habíamos recuperado bastantes valores. Ya eran bastantes valores. Pero había un valor en especial que eran aproximadamente unos $700, no recuerdo muy bien. Pero este siempre tenía un grado de dificultad bien alto. ¿Y qué te quiero hacer conocer? Que en el camino que tú vayas, siempre vas a tener obstáculos. Y este era uno de mis obstáculos. Quiero que me entiendas lo que teníamos que hacer. Tenía el banco emisor de ese cheque, que no lo teníamos, nos pedía que el cliente dueño del cheque tenía que ir a la fiscalía a poner una denuncia que a él se le había perdido el cheque. Luego de que había puesto la denuncia, él tenía que regresar al banco, hacer el proceso de eliminación del cheque y después de hacer eso, el cliente nos podía entregar un nuevo cheque a nosotros. Entonces yo tenía que ir donde el señor, el dueño del cheque, tenía que sacarlo de su trabajo, llevarlo a la fiscalía que tome un turno, esperar ahí, poner la denuncia, luego ir al banco y al fin esta persona me podía dar un nuevo cheque. Yo dije, esto no va a suceder. O sea, eso no va a suceder.
Esa persona por último me va a decir, ¿sabes qué? No es mi problema, es tuyo. Yo ya les di un cheque y es su problema. Si se les perdió, es culpa de ustedes. Y yo dije, ya me veo pagando esa cantidad de dinero. Y bueno, así que decidí caminar, decidí confiar. Entonces yo iba practicando lo que le iba a decir al Señor y era chistoso porque no sabía lo que íbamos a hacer. Así que bueno, fuimos con otro compañero de trabajo, fuimos al trabajo del Señor y le expliqué la situación. Le dije, mire, Señor, él estaba ahí con su mamá, recuerdo ese día. Y le dije, mire, señor, la única manera en que nos puede ayudar es que yo lo lleve, que venga conmigo a la fiscalía y lo acompaño para que ponga la denuncia. Luego vamos al banco y usted hace la anulación de su cheque y me puede entregar un nuevo cheque y así ya podemos estar en paz. Y suena difícil, pero más difícil era decirlo también. Y recuerdo lo que pasó ese día, recuerdo lo que pasó en ese momento. Después de que yo terminé de decirle eso al Señor, Él miró a su mamá y le preguntó, oye, ¿a qué hora es que tienes que ir a la fiscalía? Y recuerdo que eran las 12 y ella dijo, eso de la 1:30, 2. Y el Señor le dijo, bueno, vámonos con ellos de una vez. No sé cómo Dios le había puesto una cita a la mamá de él a la misma hora y el mismo día que yo tenía que ir con ellos a la fiscalía. Realmente no sé cómo sucedió eso. Simplemente le agradezco. Simplemente decidí entregarle a él lo que tenía en mis manos. Era poder llamar a las personas e ir y hablar. Pero eso me demuestra que no dependía de mí, que dependía de Él, que en mis capacidades era imposible, pero en las capacidades de Dios todo es posible. Así que la próxima vez que te sientas abrumado y que creas que tienes un problema muy grande, mira lo que tienes en tus manos. Quizás te parezca poco, pero para Dios, para Jesús es suficiente. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Y como lo dije en el capítulo anterior, una de las maneras en las que tú puedes apoyar este podcast si ha sido de bendición para tu vida es que ores por mí y por mi esposa. La segunda es que puedas compartir este podcast, puedas darle seguir en Spotify o Apple Podcast o Google Play, la plataforma en la que estés escuchando, y también lo puedas compartir, ¿no? Es una buena manera de que las personas puedan escuchar el mensaje. Y nada, nos vemos luego. Dios te bendiga.